para seguir adelante y confiando que en el tiempo de Dios todo va a suceder así. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 2. El tema, si usted quisiera ponerle un nombre, podría ser así: y si alguno hubiere pecado. Usted quiere poner un nombre al tema de hoy, al mensaje de hoy, le puede poner: y si alguno hubiere pecado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer juntos hasta el versículo 6. Y después de la lectura hacemos una oración. Si les recuerdo que cuando leemos, si nos encontramos una coma, una pausa pequeñita. Punto y coma, una pausa un poquito más. Así para que leamos juntitos y podamos comprender mejor las escrituras. ¿Lo tienen? Si le está costando encontrarlo, se va a Apocalipsis y se devuelve. Y ahí lo va a encontrar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice, otra vez el 6, 1, 2 y 3. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Señor Dios de amor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque tú has derramado tanta misericordia a favor nuestro, a través de nuestro Señor Jesucristo, quien padeció tantos dolores hasta morir y poder resucitar. Y por medio de su muerte y resurrección, nosotros también hoy podemos recibir la salvación de nuestra alma. Reconocemos que ayer estábamos preparados para ir al infierno, muertos en nuestros pecados y delitos, pero hoy por tu gracia hemos encontrado la vida eterna por medio de Jesucristo y nos gozamos por eso. También nos has otorgado el regalo de poder pertenecer en la tierra a la iglesia verdadera, donde nos congregamos para recibir la palabra y para aprender muy bien todo lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Señor, permite que el mensaje de hoy pueda traer mucha bendición, mucha dirección y mucha exhortación a los hermanos de San Ramón y a los hermanos que puedan llegar a ver esta predicación a través del internet. Oramos, Señor amado, para que este tiempo tú ayudes a los hermanos a estar bien atentos, no solamente mirando fijamente tu palabra, sino con su corazón bien atento y concentrado para retener todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Oramos también por todos los pastores de Iglesia Misión Palabra de Vida Costa Rica, que en este momento estamos en todo lugar llevando la palabra en las diferentes iglesias para que cada uno pueda predicar conforme a la dirección de tu Espíritu. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el tema se va a titular: y si alguno hubiere pecado. En el capítulo 2 y en el versículo 1, nosotros lo primero que debemos comprender es que esta carta, su propósito inicial fue para una iglesia o para la iglesia, ¿sí? Para los hermanos en Cristo. Son palabras dirigidas a una iglesia. Entonces, Juan le dice a los hermanos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuáles cosas? ¿A qué se refiere con estas cosas os escribo? Principalmente a los versículos desde el 1 hasta el 10 del capítulo 1. Sí, aparecen 10 versículos donde Juan
está explicando qué pasa cuando un justo peca y cómo debe resolver el pecado que hizo ya desde la condición de justo. Pero él entonces termina diciendo, les recuerdo además que los escritos originales no contienen ni capítulos, ni versículos, ni títulos. Por ejemplo, en el capítulo 1 aparece un título. ¿Cómo dice su título? La palabra de vida, ¿sí o no? En el verso 5 aparece otro título. ¿Cómo dice? Dios es luz. Y en el capítulo 2 inicia con otro título. ¿Cómo dice? Esos títulos no aparecen en los escritos originales. Quiere decir que cuando una persona lee la Biblia, esos títulos le pueden ayudar a orientarse un poco sobre el tema que viene tocando el escritor, pero también le puede perturbar la lectura sana de lo que estamos leyendo. Como por ejemplo, en el capítulo 2 parece que inicia un nuevo tema. Parece que ahí ya se terminó todo, pero no, es una misma carta. Todo es lo mismo. Por eso dice en el verso 1 del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces yo pregunto, ¿un justo renacido peca o no peca? Sí peca. Pero en el capítulo 3 y en el versículo 6 la Biblia dice que el justo no peca. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Por ejemplo, demos una vuelta a la hoja y veamos el capítulo 3 y el versículo 6. Leamos juntos en voz alta. Capítulo 3, verso 6. 1, 2 y 3. Entonces, ¿un justo renacido peca o no peca? Peca, pero no debería pecar. Depende. Sí. Vamos a estudiar estos dos capítulos con mucho cuidado, pero devolvamos al capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? La vida, o sea, la vida de un justo renacido debe de ser sin pecar. Pero nosotros, por lo menos, yo no sé usted, yo y unos cuantos aquí, quizás todos, hemos pasado por muchas iglesias, o al menos una iglesia, donde estoy completamente seguro, nos saturaron continuamente sobre la carnalidad del ser humano. Somos carnales, somos pecado, todos pecamos, vivimos para pecar. ¿Quién no peca? El que esté libre de pecado tire la primera piedra, saca primero la viga tuya y entonces para que veas el pecado de tu... Y así, pecado, pecado, pecado. Entonces, nuestra fe tiene que ser transformada también con respecto al pecado. Debemos meternos en nuestra mente y en nuestro corazón que los justos no pecamos. No debemos pecar, no somos del pecado, no pertenecemos al pecado. Ya el pecado no gobierna nuestro cuerpo ni nuestra mente como nos lo han querido hacer pensar muchas personas. Continuamente tomando muchos versículos de la Biblia para enseñarnos y adoctrinarnos que somos dados al pecado, a la mentira, al chisme, a la lascivia, a los malos pensamientos, a la idolatría, cualquier pecado. Entonces ahora debemos comenzar a crecer también en la fe sobre la santidad del justo. El justo no debe pecar. Nosotros vivimos en un cuerpo. Este cuerpo todavía no ha sido salvado. Este cuerpo es pecaminoso, ¿sí o no? ¿Es pecaminoso, sí o no? Él está saturado y lleno de mucho pecado. Pero eso no quiere decir que este cuerpo deba gobernar o reinar sobre nosotros. Entonces, vamos a ver, a devolvernos un poco para afirmar un poco más eso en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. El capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos contiene doctrina que tiene que ver con respecto a la vida del pecado del ser humano, inclusive también con la iglesia. Entonces, en el capítulo 7
nosotros encontramos a un apóstol vencido completamente por el pecado. Pareciera que así es. Encontramos a un apóstol enseñando a la iglesia lo que pasa cuando un ser humano no es gobernado por el Espíritu de Dios. Entonces, en el verso 15, él dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que aborrece un creyente? El pecado. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ustedes sabían, mis hermanos, que el apóstol Pablo estaba siendo en este capítulo tentado a un pecado y pareciera que alcanzó a cometer un poco ese pecado. ¿Cuál era ese pecado? Había un pecado que el apóstol Pablo estaba batallando con él fuertemente y se dio cuenta de ese pecado hasta que conoció la ley. Antes de la ley no sabía que él estaba incurriendo en ese pecado. Verso 7. Devolvámonos al versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado. Él se dio cuenta que tenía un pecado. ¿Cómo? Yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cuál era ese pecado que él conoció en el cual estaba incurriendo? Siga leyendo después del punto y la coma. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Él estaba codiciando. Voy a tratar de explicar esto con mucho cuidado, porque al menos algunos hermanos a la primera no logran comprenderlo totalmente, pero con mucha paciencia. Para Dios, todos los pecados son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Tanto mirar a una mujer y desearla es como que ya adulteró. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Si una persona, por ejemplo, se enoja con su hermano, se le toma en cuenta como que lo mató. También por haberse enojado es digno para irse al infierno. Sin embargo, a pesar de que todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios, para el mundo externo, cuando nosotros recibimos el evangelio, ahí cambia la cosa. Ahora ya la gravedad de pecados tiene una escala para los justos. No es lo mismo enojarme con una persona que matarlo. Ya no es lo mismo. Dios disciplina, yo le voy a mostrar esto con la Biblia, estoy poniendo la base. Dios no disciplina de igual manera todos los pecados en los justos. En los pecadores sí, todos los pecados, hasta lo que usted llame más pequeñito, digno de ir al infierno. Pero en los justos no es lo mismo. Por eso Pablo no disciplinaba de la misma manera los pecados dentro de la iglesia. Ahorita lo vamos a observar un poco mejor. Entonces, parece que los 10 mandamientos fueron escritos de más grave a menos grave. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, toda tu fuerza, todo tu corazón, todo tu ser, todo tu cuerpo. Y no tendrás dioses ajenos. ¿Cuál es el último mandamiento? Éxodo 20:17. Vamos. Pero no pierda Juan, no pierda Romanos y ahorita vamos a ir a Éxodo. Porque es mejor que usted lo pueda ver con la Biblia. Éxodo capítulo 20, verso 17. ¿Cuál es el último mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20, verso 17? ¿Lo tienen, mis hermanos? Capítulo 20, vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cuál es el último mandamiento? La codicia. Es grave, pero no es tan grave como practicar un pecado que conlleve contacto así. Una codicia nace en el corazón.
Pero de ahí viene el hacer lo que estoy codiciando. También es malo. Por eso Pablo dice, ¿qué estaba codiciando Pablo? No, él no dice. Usted nota, volvamos a Romanos 7. No dice que estaba codiciando, pero tenía una codicia. Podría ser un bien de alguien, algo material, podría ser la mujer de su prójimo, podría ser, no sé, algo él estaba codiciando. Por eso él dice, verso 7 de Romanos, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. ¿Cuándo él se dio cuenta que tenía ese pecado? Cuando fue expuesto a la ley. Uy, estoy codiciando. Ahora Pablo dice, mal completamente. ¿De dónde nace esa codicia? De la carne. Entonces en el verso 15 él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo no quiero codiciar, pero ahora por la ley me doy cuenta que estaba codiciando. Yo no quiero codiciar, pero ahora por la ley descubro, estoy codiciando. ¿Por qué vino esa codicia? Dice Pablo. ¿Para qué esa codicia en mí? Y él está muy triste. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ve, hermanos, hasta Pablo pecaba, entonces todos pecamos. Espere un momento. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué es una ley? ¿Han escuchado alguna vez sobre la ley de la gravedad? ¿Qué es la ley de la gravedad? Todo lo que sube tiene que caer. Yo agarro este pylon, lo suelto y él se cae. Lo suelto y una ley es algo que se repite continuamente por la fuerza. Entonces, lo suelto, se cae. Eso es la ley de la gravedad. Pablo dice que en él hay una ley. ¿Cuál es esa ley? El pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Comparemos la ley del pecado con la ley de la gravedad. Si yo agarro este pylon y lo suelto, ¿qué pasa? Se cae. ¿Por qué se cae? Por la ley de la gravedad. Si yo agarro este cuerpo y esta carne y lo suelto, ¿qué pasa? ¿Para dónde jala él? ¿Para el culto o para la final de Saprissa y la liga? Si yo lo suelto, ¿para dónde jala él? ¿Para la iglesia, ir a escuchar la palabra, para dormir otro ratito porque merezco descansar porque trabajé duro toda la semana? Entonces, es lo que Pablo dice. Es lo que Pablo dice. Él dice, hay una ley en mí. Esa ley, mi querido hermano, está en usted, aunque sea justo, renacido. Está en nosotros esa ley. Con razón soy tan pecador y peco. No. Hoy ya no vamos a salir de aquí pensando así. No podemos pensar así, porque no es lo que Pablo quería transmitir, jamás. Verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Espiritualmente, cuando logramos guardar los mandamientos de Dios, nos deleitamos. Pero veo otra ley, otra. ¿Qué significa otra? Que hay dos, no hay solo una. Una ley, hay otra ley, dos leyes, como la justicia de Dios. ¿Cuántas justicias hay? La de Dios y la del hombre. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 2, Pablo dice, yo doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a esencia, hablando de los judíos. Pero ellos, ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer su propia justicia, dos justicias. La de Dios, que es un regalo, y la del hombre, que es por las obras. Con las obras no podemos ser salvos, con el regalo sí. También hay dos leyes. Ya estamos viendo la primera, la ley del pecado. Hay una ley en este cuerpo. Usted le suelta la rienda un poquito y él se desboca. ¿Entienden la palabra desbocarse? Como un caballo cuando va y usted le suelta la rienda, se desboca. No tiene problema él en correr hasta caerse y dar muchas vueltas. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuáles miembros? A ver, levante su manita así. Las manos, los pies, la cabeza, el cuerpo, todo. Hay una ley en mis miembros. Él continuamente quiere jalar para las cosas del pecado. Verso 23, pero veo otra ley en mis miembros
que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de mi mente? La ley de Dios. Ahí se guarda la ley de Dios en la mente. ¿Cómo Pablo supo que estaba codiciando? Cuando leyó, entendió, no codiciarás. Uy, la ley dice no codiciar. En la mente comprende, no debo codiciar. En mi mente comprendo, quiero obedecer, no voy a codiciar. Pero aparece una ley diferente. La ley de Dios en la mente y la ley de esta carne. Entonces comienzo, no codiciarás, pero la carne sí, un poquito. No vas a codiciar a la mujer de tu prójimo y la carne, pero un poquito, no pasa nada. No vas a codiciar el bien material de tu hermano, pero la carne codicia un poquito. Así, eso se llama codicia, mal pecado. Aunque esté en la última lista, mal te puede llevar a cometer cosas feas. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva, escuche, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué significa cautivo? Prisionero. Hasta aquí Pablo está prisionero. Alguna persona se pone a pensar, con razón yo no puedo dejar tal cosa. Con razón no puedo dejar de mentir. Con razón no puedo dejar de engañar con mi boca. Claro, me lleva cautivo la ley del pecado. Pablo lo dijo, ¿sí o no? Sí, lo dijo. Pero espere tantico, porque Pablo habló de 2 leyes. Entonces, a ver, ¿qué más dice? Ahora Pablo exclama, leamos juntos así con voz de trueno. Verso 24, 1, 2 y 3. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Miserable. Pablo dice, esta ley del pecado me hace miserable. Con la mente quiero servir a la ley de Dios, pero con este cuerpo sirvo al pecado. Entonces, Pablo está en una encrucijada. Pero recuerden lo que les expliqué. Las cartas no tienen capítulos. Los escritos originales no tienen capítulos. ¿Qué más no tienen? Versículos. ¿Qué más no tienen? Títulos. Por eso la Biblia personal, la que yo leo en mi casa, nunca uso los títulos, nunca. Voy de largo para que los títulos no me tropiecen la lectura. Y después leyendo un título dejo atrás y rompo la lectura. No estoy diciendo que no se puedan utilizar, hay momentos que se pueden utilizar. Por lo menos hoy no lo vamos a utilizar para comprender mejor. Verso 24 otra vez. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Nada más dijo eso. Pero añade una partecita que es la favorita de los pastores, líderes y congregantes pecadores. Les encanta porque eso les da un poco de libertad para su pecado. Así que, lea conmigo después del punto el verso 25. ¿Encontró el primer punto? Lea conmigo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Yo cuando peco, no peco con la mente de la ley de Dios, peco con el cuerpo. Así que puedo pecar de vez en cuando. No es lo que Pablo está diciendo. Aquí lo que Pablo está enseñando, lo que sucede cuando una persona no le pone freno a su cuerpo, a su carne. Eso es lo que pasa. Por eso yo, cuando tenía esa codicia, con la mente servía a Dios, pero con el cuerpo a la carne. Pero ahora comienza a aclarar. Verso 1 del capítulo 8. Sin leer el título. Sigamos, es la misma lectura. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Suave, Pablo. Me acaba de decir que usted con la mente sirve al Señor y con la carne sirve al pecado. Y ahora dice que no hay condenación para los que no andan en la carne. Entonces, Pablo, ¿en qué andaba? ¿En el Espíritu o en la carne? ¿En qué andaba Pablo? En el Espíritu.
estaba explicando lo que pasa cuando una persona no le pone freno a la carne, pero no está diciendo en ninguna manera que hay que vivir en la carne. Ahora yo pregunto, si un justo renacido peca contra Dios y sigue pecando contra Dios, ¿hay condenación para él, sí o no? La respuesta más correcta podría ser, ya yo se las he enseñado, ¿cuál es? Depende. Si estamos hablando de condenación eterna, un rotundo no. Si estamos hablando de una condenación a una disciplina o a un castigo, un rotundo sí. Por eso hay que tener mucho cuidado. Claro, peco, por ejemplo, el muchacho de 1 Corintios 5 comete fornicación. ¿Recibió un juicio, sí o no? Fue condenado. ¿A qué fue condenado él? A un castigo. No condenación eterna, su alma es salva. Por eso Pablo dice, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo debe andar el justo? Conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu, aparece la otra ley. ¿Cuál es la primera ley? La ley de la carne. Ahorita aparece la ley del Espíritu, que desde la mente, aprendiéndola en la mente, baja mi corazón y gobierna mi cuerpo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya fuimos liberados de la ley del pecado, sí o no? Sí. Entonces, ¿quién es el que va a vivir esclavo de la ley del pecado? Los pecadores, que tienen un conocimiento de la ley, pero no pueden cumplirla, no son capaces, no pueden. Por eso cuando yo estudié estos pasajes con tanto cuidado, me enamoré. Capítulos 6, 7 y 8 y primera carta de Juan 2 y 3, me enamoré. No he podido soltarlos. Estoy enseñando desde hace muchos días esto. Porque podemos vencer. Debemos vencer. Cualquier pecado hay que vencerlo. Identificándolo, lo puedo vencer. Sí se puede vencer. Ya no pertenecemos al pecado. Ahora pertenecemos nosotros a la ley del Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso pongo una señal, otra más, y devuélvase una hoja. Y vamos al capítulo 6. ¿Lo tienen? Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué pasó con el cuerpo del pecado? Fue destruido, crucificado. A ver, pensemos en qué partes del cuerpo del ser humano, anatómicamente hablando, Jesús recibió opresión. Número 1, su cabeza. Le pusieron una corona de espinas. ¿Qué hay en la cabeza? Cerebro, mente, pensamientos, ojos y también la boca. Todo está en lo mismo. Quiere decir, nuestros ojos, nuestra boca y nuestros oídos y nuestra mente ya fue crucificada juntamente con Jesús. ¿Cómo estás utilizando tu mente? ¿Qué cosas estás metiendo en tu mente? Tus ojitos, ¿cómo los utilizas? Por eso hace años yo preparé un sermón sobre 3 partes del cuerpo debidamente peligrosas. Y una de esas son los ojos. Son tan peligrosas que un hombre tan santo como Job, así dice Job capítulo 1, verso 1, había en la ciudad de Uz un hombre llamado Job. Él era perfecto en sus caminos, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Job, así con tanto temor, dice el capítulo 2 y el versículo 3 y 4, que Dios en el cielo dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job,
hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego avanzamos así 31 capítulos y vemos en el capítulo 31 y el verso 1 a Job directamente exclamando así: hice pacto con mis ojos. ¿Con qué? Con mis ojos. ¿Cómo pues había de ver a una virgen? Incluye cómo las ves en la televisión, cómo las ves en tu teléfono, en el periódico. ¿Cómo ves con tus ojos? Por eso Job dice: hice pacto con mis ojos. Codicia. Para no codiciar nada sexual con mis ojos. Pero luego Asaf, un salmista temeroso de Dios, apartado de mal, Asaf tuvo la oportunidad de ministrar con David y con Salomón. Era un salmista. Él escribe así, él escribe el Salmo 73. Y él dice: en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, porque viendo la prosperidad de los impíos, aquí ya no era sexual, aquí tenía que ver con los bienes materiales. Viendo la prosperidad, casi me resbalo, casi, porque viendo la prosperidad de los impíos, ellos, estoy parafraseando, ellos no tienen temor de nada, se casan, tienen hijos, tienen mujeres, toman licor, hacen de todo y prosperan. En cambio yo he sido azotado todo el día. Y Asaf dice una palabra muy dura: en vano, ¿recuerdan? En vano he guardado mi corazón. Es una tentación. Yo soy justo renacido, voy a la iglesia y vea, el vecino es ateo, anda robando y yo me enfermo, el vecino no. Yo paso necesidad económica, el vecino no. Yo tengo que estar viviendo todo este trauma con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, y mi vecino, todo le parece bien. Mentira. También el vecino vive lo mismo que vive cualquier persona, pero es una trampa del diablo. Y después, en el capítulo 73 y el verso 17 o el verso 13 y 14, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí cuál era el paradero para ellos. Entonces Asaf, con los ojitos, aquí, con la corona, hay que crucificar los ojos, hay que crucificar la boca para no chismear, no chismee, los oídos para no oír lo que no tengo que oír. ¿Qué más fue crucificado Jesús? Sus manos, las dos. Con las manos se puede robar, con las manos se puede hacer mucha clase de pecado, tanto de inmoralidad sexual como también codicia, de avaricia, de cosas. ¿Qué más fue crucificado? Sus pies, los dos. ¿Por dónde voy a caminar? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué más fue afectado del cuerpo de Jesús? ¿Su qué? Su cuerpo, todo su cuerpo, látigo, mi espalda, toda mi parte de mi torso, todo mi cuerpo crucificado. Pero hay otra parte, ¿qué más? Algo interno, su corazón. La Biblia, si bien es cierto, no dice que le traspasó el corazón, pero dice que le traspasó el costado. ¿Y qué salió? Salieron dos elementos, agua y sangre. ¿Por qué agua? ¿Y por qué sale agua? ¿Por qué agua? Ponemos otra señal. Ah, sí. Resulta que anatómicamente el corazón es el único órgano que tiene una capa que se llama pericardio. El pericardio impide que el corazón crezca más de lo que debe crecer. Y también el pericardio es un agua gelosa que impide que el corazón se pegue, más bien permite que el corazón se pueda mover cada vez que él bombea. Y es el único órgano que contiene un líquido geloso que es agua, como agua. Entonces, al atravesar este costado no tenía que salir agua de ninguna manera, a no ser que tocara el corazón. Entonces,
el pericardio se tiende a inflar cuando hay tensión, mucha tensión, se llenó más de agua. Rompen y ¡puf!, salió agua y sangre. ¿Qué hay en el corazón? En el corazón está todo. Dice, ¿conocen el Proverbios 4:23? Les voy a ayudar un poquito. Dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay una versión que dice, porque Él determina el rumbo de tu vida. En el corazón está todo. Claro, no en el órgano, sino en el corazón como parte donde se guarda todo espiritualmente. Por eso el corazón hay que guardarlo. Bueno, eso yo compartí como 15 mensajes en Tibás, solo sobre el corazón. Corazón duro, así, muchos mensajes sobre el corazón. Sigamos en Romanos 6. Pero ahora vamos a leer el versículo 11. ¿Lo tienen? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12, leámoslo juntos muy fuerte. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya el pecado no puede reinar en nuestro cuerpo, no puede reinar. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14 juntos, 1, 2 y 3. Si Pablo dice que el cuerpo está crucificado, si Pablo dice que el cuerpo está muerto, si Pablo dice que el pecado ya no reina en nuestro cuerpo mortal, ¿por qué entonces el justo peca? ¿Por qué preguntamos? ¿Los justos pecan? Sí, todos sí, pecamos. No, el justo no peca. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Pero la respuesta no es, sí, pecamos, somos del pecado. Pablo dijo, esclavos del pecado. No, Pablo no enseñó así. Pablo estaba hablando de lo que puede suceder si le damos rienda suelta a este cuerpo. Y si le damos rienda suelta a este cuerpo, va a venir cosas muy malas. Por eso, los justos pecamos. No somos del pecado. No somos, pero si alguno hubiere pecado, así, mucha controversia. ¿Cómo que el justo no peca? Hay que explicar con mucha paciencia. ¿Usted peca? No, yo no peco. ¿Cómo que no? Si todos pecamos. ¿Quién no tiene un mal pensamiento? ¿Quién no tiene ¿Quién no comienza? ¿Ni para qué? ¿Por qué? Porque quieren vivir pecando. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Pero la condición de la vida de un justo, su cuerpo ya está crucificado. Ya no me debe gobernar el pecado. No puede gobernarme el pecado. Lo vamos a ver ahorita más ratito. Volvamos al capítulo 8. Versículo 5. ¿Lo tienen, mis hermanos? Porque los que son de la carne, yo pregunto, ¿quiénes son de la carne? Los pecadores. Nosotros ya no, porque la carne ya vimos, muy rápido, pero vimos de que el cuerpo está crucificado, con sus deseos y con sus pasiones. Pero los que son de la carne, aparece algo aquí, ¿qué dice? Pero los que son de la carne piensan, diga conmigo pensar. Diga conmigo pensar. ¿Qué es pensar? Aquí en la mente, cavilar y cavilar. Los que son de la carne, ¿qué piensan? Lea conmigo otra vez el verso 5. Usted con sus ojitos y yo hago la lectura. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo le pregunto, si usted es justo renacido, ¿por qué piensa tanto las cosas de la carne?
Porque solo piensa en las cosas de la carne. Hablemos de dos cosas: inmoralidad sexual y avaricia. Codiciar tanto las cosas de este mundo. Una casa, un carro, una moto, negocio, casa, carro, moto, todo tiene que ver con lo terrenal. Porque si bien es cierto, planificamos, ahorramos, oramos por una casita, por cositas terrenales, pero no debería de gobernar nuestra mente, sino nuestra mente gobernada por las cosas del Espíritu. Por eso también en esta mañana, por lo menos usted debe considerar cómo va a seguir pensando a partir de hoy. ¿Cómo va a renovar su mente con la Sagrada Escritura que está cayendo hoy a su corazón? Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire lo que aparece en el verso 7. Por cuanto los designios de la carne, ¿los qué? Los designios. Así dice en Génesis capítulo 6, capítulo 6, que los designios de los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. Otra vez la mente. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Como dice después del punto y la coma, porque no se sujetan a la ley de Dios. Lea conmigo lo que sigue. ¿Cómo dice? Ni tampoco pueden. No pueden, no pueden. ¿Qué significa no pueden? No tiene la fuerza. Eso significa no pueden, no tienen la fuerza para hacerlo. Por eso una persona que es vencida continuamente por los pecados de este mundo debería detenerse y considerar muy bien su justicia. ¿Por qué un justo no puede vencer? No, sí puede vencer. No quiere, es diferente. Por eso estamos en la iglesia verdadera con la palabra verdadera. Y la predicación tiene que ser con el poder de Dios. Ya nosotros no transmitimos conocimiento. Lo que transmitimos es el poder de Dios. Y el poder de Dios se ve. No se ve con desmayo, no se ve con tembladera, no se ve con lenguas raras, con vómito. Se ve con transformación. Se tiene que ver, no puede, así dice, no puede. Otra vez leamos el 7, usted con sus ojos y yo leo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. No pueden. ¿Por qué no pueden sujetarse? Porque no tienen al Espíritu. Verso 8. Y los que viven según la carne, ¿qué dicen? No pueden agradar a Dios. Aunque sirva, aunque predique, aunque haga grupos, aunque predique el evangelio, no puede agradar a Dios. Porque sin santidad no se puede agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo sabemos que una persona no tiene el Espíritu de Cristo? Aunque conozca el Evangelio, ¿cómo lo sabemos? El poder de Dios no está en él. No puede vencer. No es capaz de vencer. Está vencido continuamente. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Devolvámonos al 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Claro, si usted vive en la carne, tiene que servir a la carne. Pero ahora entonces el verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel, este versículo es poderoso, hermanos. Poderoso para vencer. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Cristo muere. ¿Quién lo levantó entre los muertos? El Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu es el que mora en nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer ese Espíritu en nosotros según el verso 11? Él va a hacer una cosa. Yo necesito que usted lo vea. ¿Qué es lo que va a hacer en nosotros? Léalo usted, el 11. Y dígame qué es lo que ese Espíritu va a hacer con nosotros. Va a vivificar. ¿Qué significa vivificar? Romanos 12. Romanos 12. Porque el cuerpo muere, pero es vivificado para una obra, para otra cosa. Romanos 12:1. ¿Lo tienen? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un sacrificio? Hay que agarrar a la víctima, desangrarla, cortarle las patas, rajarlo. Cada parte de su cuerpo va a tener una función diferente. Ahora que Pablo dice, este cuerpo muerto no sirve de nada. Ahí muerto, así no. Hay que vivificarlo, presentarlo en un sacrificio, pero vivo. La mano quiere para allá, pero yo le digo, no, por el Espíritu va para acá. La carne quiere duerma, pero por el Espíritu no. Voy a tener control de mis horas de dormir. La carne quiere ver más televisión. Por el Espíritu no le voy a dar tanta televisión. La carne quiere trabajo, pero por el Espíritu no. Te controlas, carnita, porque ahorita eres sacrificio vivo. Como ahora nuestro hermano Joshua con sus manos tocaba el teclado, mi hermano con su voz dirigía los cantos y nosotros también cantábamos a Dios. Usted va en un bus, en su casa, en cualquier lugar y está pensando en cómo evangelizar a alguien, utilizar su boca, que ya fue crucificada para el pecado, vivificada para el servicio. Manos crucificadas para el pecado, vivificados para el servicio. Pies crucificados para el pecado, pero vivificados para el servicio. Nuestro cuerpo ahora pertenece a Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Sí. Devolvámonos. Romanos 8. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3. Esto se va a poner todavía más, como decía el finado Gorgojo, más mejor. Así se va a poner. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Lo tienen? Verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cómo hemos sido llamados hijos de Dios? Por el amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo, no a sus hijos, al mundo primero, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué hemos sido hechos hijos de Dios? Por el amor del Padre, a través de la muerte de Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Hasta la primera coma.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuántos de aquí tienen la esperanza que son hijos de Dios? ¿Cuántos tienen la esperanza que van a ser transformados en sus cuerpos y van a ser arrebatados con Cristo? Ok, los que tienen esa esperanza, ¿qué deben de hacer? Verso 3, completo, 1, 2 y 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vuélvase al que está a su lado y dígale, purifíquese. Purifíquese. ¿Qué significa purificarse? Limpiarse. En el Antiguo Testamento aparece un rey llamado Josías. ¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? 8 años. Y la Biblia dice que buscó a Jehová con todo su corazón. Y lo primero que hizo, ¿qué fue? Limpiar los lugares altos. ¿Qué hizo? Limpiar y limpiar y limpiar. Comenzó a purificarse él y a purificar al pueblo. Pasado unos años, él manda a restaurar el templo y todo lo que tenían que restaurar. Y cuando estaban restaurando, uno de sus enviados encontró el libro de la ley y comenzó a leer en el libro de la ley, y se lo llevaron a Josías y le leyeron el libro de la ley. Y Josías rasgó sus vestidos y dijo, ¿qué estamos haciendo? Y comenzó a obedecer. ¿Alguien sabe cómo murió Josías? ¿Bien o mal? La Biblia dice que no hubo como él, ni antes ni después de él, un rey como él. Pero ¿cómo murió? Al final se levantó Nacor, el rey de Egipto, e iba a atacar a su enemigo, y Josías, enviado por Dios. Y Josías se levantó a hacerle guerra. Y Nacor le mandó a decir, oye Josías, mi guerra no es contra ti, no luches contra Dios. Yo estoy siendo enviado a otros enemigos. Pero él no entendió ni oyó la voz. Y por un errorcito como eso, fue a la guerra y murió. Aunque seamos justos, hijos de Dios, un errorcito podría traer una calamidad a nuestras vidas. Por eso mejor no pecar. Así como dice la Biblia, verso 4, primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados y no hay pecado en Él. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes ya no tienen pecado porque Cristo se lo llevó? Amén. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? Si Él ya se llevó el chisme, ¿por qué sigues chismeando? Si Él ya se llevó el pecado de los malos pensamientos, ¿por qué sigues teniendo malos pensamientos? Usted ve cómo el Satanás es tan engañoso, tan rico. Él llevó todos mis pecados, gloria a Dios, pero luego voy y hago el pecado. ¿Por qué lo estoy haciendo si ya Él se llevó ese pecado? Porque tu fe te llega hasta creer que ya Él te limpió, te dejó sin pecado, pero tienes que crecer en la fe también para decir, si Él se llevó mi pecado, yo tengo que vivir con ese pecado, ya se lo llevó, ya no lo tengo. Entonces ya no me puede gobernar, no puede, quiere, pero ya no me puede gobernar porque ya Cristo se lo llevó. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? Lo siento, pero la Biblia dice que no peca. La Biblia dice no peca. En un país escucharon esta prédica. Entonces una persona llamó como, ¿qué pasó? ¿Cómo? Hay un pastor que está diciendo que el justo no peca. Como, no sé si en queja o cómo, pero ¿cómo que un pastor, cómo que no peca? Y yo dije, ay caramba, se va a armar aquí la gorda. Pero luego llegó la queja al pastor Samuel y el pastor Samuel preguntó, entonces sí peca. Lo justo sí pecamos, y mucho. ¿Le enseñamos lo que la Biblia dice
o lo que usted cree que debemos enseñar? ¿Qué debemos enseñar? La Biblia dice que si peca o no peca. No peca. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Entonces hay que entender bien esta escritura. Eventualmente, de una manera muy, pero muy eventual, podría ser que un justo peque. Podría ser. Pero no es el común denominador de los justos. No es la manera correcta de enseñar y de vivir. Si peca, si peca, si peca. No pecamos. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que vive continuamente pecando, ¿a quién le pertenece? Al diablo. Aunque tenga un conocimiento. Porque el conocimiento que tenemos, si entró al corazón, lleva fruto. ¿Y cuál es el fruto? Vivir sin pecar. Y cuando eventualmente, por alguna razón, pecáramos, pues entonces hay que encontrar en Cristo Jesús también el perdón de ese pecado, no para salvación, porque ya para salvación estaba perdonado, pero para no recibir disciplina. Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice? Lea conmigo fuerte después del punto y la coma. ¿Qué dice? Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Diga conmigo, no puede. No puede pecar. Cuando viene alguna tentación a mi vida, ¿sabe yo qué pienso? Oiga, tengo que echarle fuerza para pecar, porque no puedo pecar. Viene la tentación y digo yo, para pecar tengo que echarle buena fuerza, mucha fuerza, porque no es la cotidianidad del justo para pecar, porque no podemos pecar. No puede pecar, no puede. Como imagínense, por ejemplo, yo agarrar a uno de ustedes con una mano y levantarlo. Párese aquí, póngase sobre mi mano y lo levanto. Así. No puedo, no tengo la fuerza. No tengo esa fuerza para hacerlo. Así dice el versículo 9, después del punto y la coma. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando usted peca, le tuvo que haber echado buena fuerza para pecar. Buena fuerza, tuvo que vencer un montón de cosas para poder pecar, porque la condición del justo no es pecar. Verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ahorita va para terminar dos puntos nada más. Los justos, ya en la condición de hijo, los pecados no tienen el mismo nivel de castigo. Por ejemplo, yo pregunto, ¿existen cristianos justos carnales? ¿Sí o no? Se quieren salir con depende ahorita. Sí existen justos carnales, pero no desde la condición perversa que enseñan en las iglesias. Yo le tengo que mostrar en la Biblia que sí, ¿verdad? Porque si no está raro. Sí existen. Pero un justo carnal, antes cuando yo era pecador enseñaba así. Son justos carnales, y tenía una lista perversa y mala sacada de mí, no de la Biblia. ¿Qué es un justo carnal, hermanos? Aquellos que andan viendo mujeres. ¿Qué es un justo carnal, hermanos? Aquellos que cometen adulterio. Aquellos que andan robando. No, eso es un pecador. Eso es un pecador del mundo que no ha nacido de nuevo. Porque cuando se habla en la Biblia de un carnal, se hablan de cosas más leves. Por ejemplo, 1 Corintios 3. 1 Corintios capítulo 3. 3, no 13, sino 3. Claro que sí, aquí están y Pablo nos señala cuáles eran las cositas que ellos hacían. 3:1.
De manera que yo, hermanos, ¿cómo les digo? Hermanos, que son hermanos en la fe. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué es un hermano carnal? Anda adulterando. No. Aquí aparece la lista precisa de por qué Pablo les llamó carnales. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Cuando habla de leche y vianda, está hablando de un alimento espiritual más sólido que el otro, pero no está hablando de Apocalipsis, capítulo no sé qué, y las bestias y aquello. Eso sí es una vianda. No, eso es Biblia, como toda la palabra de Dios. Vianda tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y hay palabras que una persona muy débil no entiende, no puede. Como lo que vimos hoy es una vianda. El justo no peca. Es una palabra para un hermano más sólido, un hermano que ya ha vencido tantos pecados, que está caminando de una manera tan que la recibe y se alimenta. ¡Wow! Pero un hermano más carnal o más niño, no, pero ¿quién no miente? ¿Quién no tiene un mal pensamiento? ¿Quién no se fija de vez en cuando en algo? ¿Y quién no? Todavía muy bebecito. Por eso no puede todavía con la vianda. Por lo menos aquí no sé cuántos están como viendo la vianda y alimentándose, y cuántos están, no puedo, como que no peca, que no es capaz. Pero Dios poco a poco nos va a ir dando el crecimiento espiritual. ¿Por qué le llamó carnales? ¿Cuáles eran sus males o pecados? Verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, 1, celos, 2, contiendas, 3, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué el hermano Joshua toca el teclado? ¿Por qué el hermano es el que siempre canta? ¿Por qué el uno abre la iglesia? Con celos, celitos así, todavía muy carnalitos. Disensiones, y también aquí dice en el versículo 3, contiendas y disensiones. Y además añade, verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy del pastor Samuel, y el otro, yo soy del pastor Elías, y el otro, yo soy del pastor Víctor, y yo soy del pastor José, y así. ¿Quién viene el domingo? Ay, no, carnalitos. Ay, no, es que no entiendo. Ay, es que no. Usted un día va a entenderles. Usted, aunque sea que tome lo que va tomando, la palabra. En Tibás había un montón de carnales, ya aprendieron. Ahorita me metí en la imagen y ahí estaban todos los hermanos oyendo la palabra, y hay otros que, no, me cuesta entender, pero yo los animo en la fe. Vas a entender en algún momento. Ahora, no puedo leer todo, pero aquí en toda esta escritura nunca parece que Pablo los expulsó de la iglesia. Nunca parece que Pablo les dijo, aíslenlos, no. Eran cristianos carnales por unas condiciones de unas cosas que su pecado no daba para ser sacados de la iglesia. Solo para ser reprendidos. Carnales, cambien. Y aquí, pero no hay que sacarlos. En cambio, en el capítulo 5 fue diferente. Porque esto no fue un hermano, un cristiano carnal. Esto fue un pecador. O hizo un pecado tan grave. Le voy a contar, ya el tiempo avanzó. Este muchacho fornicó con la madrastra. ¿Con quién fornicó? Tuvo relaciones sexuales con la madrastra. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo con él? Versículo 13. Versículo 13. Lea conmigo. 5:13. 1, 2 y 3. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. ¿Está notando la diferencia?
¿Por qué aquellos? Porque cometer fornicación es lo mismo que tener celos. Ya como hijos no. A los que cometen fornicación, sáquenlo para que no contamine. A los celosos vamos a ir con ellos dentro de la iglesia trabajando poco a poco. Tener una peleita con un hermano, una contiendita que no nos hablamos, da expulsión. No, aquí estaba. Pero comete una inmoralidad sexual y adulterio así, hay que sacarlo de la iglesia. Por lo menos un tiempo para que se arrepienta. ¿Sabe? En la Biblia aparece una historia en el Antiguo Testamento de un hombre que hizo lo mismo que este muchacho. Y fue un hombre muy importante. Se llamaba Rubén. Rubén era el primogénito de Israel. Y se metió con Bilha, su madrastra. Tuvo relaciones sexuales. Y cuando tuvo relaciones sexuales con su madrastra, en Génesis capítulo 35, verso 22, aparece eso, pero no se hace nada. Siguió, pero eso quedó guardadito hasta que llegamos al primer libro de Crónicas, capítulo 5, donde se le quita o se le quitó la primogenitura. Porque el pecado, y más en esa magnitud, tiene su consecuencia. Por eso es mejor vivir sin pecar. Termino. Primera de Juan, capítulo 2. Es que me perdí un poco con la hora y no sé la verdad cuánto tiempo llevo, pero creo que ya es hora de ir terminando. ¿Lo tienen? Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si en esta mañana alguno de entre nosotros, por alguna razón, hemos cometido algún pecado, tenemos un abogado, Jesucristo el justo. No está perdido todo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Confesarlo, reconocerlo. ¿Y qué más tenemos que hacer? Apartarnos de ese pecado, como justos renacidos, para no recibir un castigo de parte de nuestro Padre. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, porque en esta mañana nos has permitido estudiar tu palabra y aprender de ella. Te pedimos que tú guardes nuestras mentes y nuestros corazones y que la palabra de hoy pueda ser bien atesorada en nuestras vidas para llevar mucho fruto. Señor, te doy gracias por la iglesia de San Ramón y por el corazón tan lindo que ellos han tenido para recibir la palabra y crecer en la fe. Oramos, Señor, para que tú nos sigas guardando y ayudándonos a vencer. No queremos ser vencidos. Pablo nunca enseñó que somos vencidos. Pablo está explicando si alguno camina en la carne es porque no ha nacido de nuevo o quizás ha dado rienda suelta. Pero ahora nosotros por el Espíritu somos vencedores. Te doy gracias, Señor, porque hoy los hermanos han estado muy atentos para seguir creciendo en la fe a través de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios.